Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, noticias con análisis, con contexto y con la independencia de siempre, para que queden bien informadas e informados. Vamos de inmediato a los titulares. Entre abucheos fueron recibidos el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, quienes asistieron al masivo funeral de la suboficial mayor Rita Olivares. Tras el responso, el mandatario dijo que vale la pena reflexionar respecto a las actuaciones en el pasado, respondiendo a las críticas de la oposición sobre sus anteriores posturas en relación a Carabineros. Endurecer las penas por secuestro y porte de armas, además de tipificar el sicariato y la extorsión, son parte de las normativas aprobadas con amplia mayoría por la Cámara de Diputados. Las iniciativas de seguridad pasarán a segundo trámite en el Senado. La denominada Ley Naim Retamal va a ser discutida mañana. Y por primera vez, entonces, las autoridades en el Servicio de Impuestos Internos confirmaron que, por primera vez, como les decía, se va a retener la devolución de impuestos a quienes están en el registro de deudores de pensiones de alimento. Todo esto en el contexto de que quedan pocos días para el inicio de la operación Renta 2023 y el Servicio de Impuestos Internos ya subió a su sitio web una propuesta de declaración. Buenas noticias en el deporte. La Roja consiguió su primer triunfo de la mano de Eduardo Berizzo en un estrecho amistoso contra Paraguay. La selección se impuso por 3-2 en el Estadio Monumental con Alexis Sánchez como figura protagónica del duelo. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Hoy se realizaron los funerales de la suboficial mayor Rita Olivares, asesinada, recordemos, durante un procedimiento en la comuna de Quilpué. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara, quien tiene toda la información. Giselle, buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, una jornada donde fuimos parte, pudimos llevar a través de las pantallas las innumerables muestras de cariño que recibió la suboficial mayor Rita Olivares en su último adiós, en su despedida durante esta jornada. Un responso que se desarrolló en una iglesia, la Iglesia Asamblea de Dios, en el paradero 9 de Villa Alemana, y después su funeral en el cementerio Parque El Sendero del sector de Belloto Sur. Un funeral masivo, llegó mucha gente como habíamos visto durante los días anteriores, muestras de cariño que se reflejaron durante todos los días una vez ocurrido el hecho, tanto en la tenencia, donde ella desempeñaba sus funciones, como también en la casa donde se velaron sus restos. Una jornada donde, además de la familia, de los amigos, de los vecinos, de todos quienes quisieron acompañar, llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, además del general de Carabineros y también el fiscal nacional, entre algunas de las autoridades que llegaron para ser parte de este funeral. Era una situación compleja, Mónica, la que se vivió durante el comienzo de la ceremonia. El presidente de la República llegó poco antes de las 12 del día junto a la ministra del Interior y el descontento de la gente se hizo presente. Era un descontento que conocíamos desde que se conoció esta noticia del fallecimiento, del asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares, y que también estuvo presente durante esta jornada. Fueron recibidos con pifias, con gritos en su contra, pidiendo la salida de la ministra del Interior y con mucho desagravio hacia el presidente de la República. Pasemos a escuchar declaraciones porque conversamos con algunas de las personas que a esa hora se encontraban afuera de esta iglesia esperando poder acompañar a Rita en su último adiós. Que se vaya, Boris, señora, que se vaya. Tanta la gente que votó por él y aquí está Chile. Ni se preocupa ni de los carabineros, nada. Yo soy hija de funcionario, tengo a mi sobrina que está trabajando en este momento. Alguien mata a un delincuente, mata a carabineros, a policía de investigaciones, toda la cosa, los agarran y después los sueltan al tiro. ¿Hasta cuándo? ¿Y los derechos para qué necesita? ¿Solamente para los delincuentes? ¿Y los otros qué? ¿O nos vamos a acostumbrar a esto?
Ahora, es evidente que son momentos de tremendo dolor para quienes están ahí, para todo el país, sí. Pero también me parece evidente que era importante que el presidente de la República y la ministra del Interior asistieran a ese funeral y que si no lo hubieran hecho, las críticas hubieran sido enormes. Así que me parece que tenían que estar ahí, no siendo un momento evidentemente fácil para nadie de los que lo está viviendo y siempre diciendo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con otros gobiernos y frente a otros insultos, que se entiende el dolor, pero nunca se van a justificar los insultos. Y reitero, creo que era importante que el presidente de la República, que representa al Estado, estuviera en esa ceremonia. Sí, es una señal, Mónica, una señal que está entregando el gobierno, una señal que buscan entregar de manera clara con respecto al respaldo que se le está dando a la familia, a quienes hoy día están sufriendo, por cierto, pero también a la institución y todo lo que tiene que ver también con estas medidas que se han tomado de acelerar también la discusión legislativa que la ministra Toá ha estado durante toda esta jornada también en el Congreso Nacional para poder discutir aquellos puntos tan importantes que permitan sacar adelante proyectos que estaban en algunas comisiones, como por ejemplo la Comisión de Seguridad, que llevaban tiempo en esta comisión y que son relevantes y son importantes poder sacar, poder legislar en torno a ello, poder ingresarlos a la sala y que puedan convertirse en ley. Tú lo decías en los titulares, mañana se vota la ley Naín Retamale y eso también es muy importante porque entre las demandas que presentaba la ciudadanía durante estos días, por cierto, hablaban de la seguridad para ellos, pero también del resguardo y el respaldo a carabineros cuando se enfrentan a situaciones como en las que falleció la suboficial mayor Rita Olivares. Sí, aquí por un lado está el dolor que decíamos, se entiende una familia, compañeros de trabajo, decíamos también era importante que estuviera el presidente ahí, no se justifican los insultos, se entiende el dolor que está sufriendo la gente, pero evidentemente también para el presidente de la República mucha gente de alguna manera le está manifestando que también está en desacuerdo, no es solo dolor, también está en desacuerdo con sus actuaciones pasadas, cuando era parlamentario, sí. Él y otras autoridades también actuales del Frente Amplio, que es parte sobre lo cual él mismo reflexionó. Sí, reflexionó posterior a participar del responso fúnebre en Villa Alemana. Él no asistió al funeral, se retiró junto a otras autoridades en dirección a Santiago y allá fue donde entregó algunas palabras. Fue bastante enfático que vale la pena repensar los actos del pasado y sobre ello tomar nuevas alternativas, tomar nuevas actitudes frente sobre todo a la situación que se está viviendo actualmente en el país. Pasemos a revisar las declaraciones del presidente de la República. Creo que vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado. Creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile. Hoy día Carabineros y la sociedad chilena se enfrenta a una amenaza que es mucho mayor de la que conocíamos y por lo tanto tiene que contar con todo nuestro respaldo. Y eso refiere a las herramientas con las que cuentan, al presupuesto, que es algo que el general director ha reconocido que hemos avanzado, como también a una legislación que, ateniéndose al respeto a los derechos humanos como corresponde, sea una que en ningún caso los prive de defenderse frente a los delincuentes. Sí, lo señalaba hace algunos días también el general de Carabineros con respecto al respaldo que ha recibido del gobierno a las implementaciones de recursos también destinados a las policías y también señalaba que estaban mejor que hace mucho tiempo atrás con respecto a estas ayudas, a lo que se le está aportando a Carabineros. Durante esta jornada también y antes que terminara la ceremonia, nosotros estábamos afuera pero pudimos escuchar palabras del general director de Carabineros cuando de manera póstuma asciende en su grado a la suboficial mayor hoy día Rita Olivares y también informa que la tenencia donde ella se desempeñó durante los últimos años llevará su nombre, eso en homenaje a esta nueva mártir de la institución. Recordemos que ella llevaba 21 años en la institución, Mónica, y en 9 meses más iba a dejar sus funciones, era tiempo ya de dejar las filas de Carabineros
Son 2 menores de edad los que deja, un menor de 15 y 12 años. Mucho dolor de parte de la familia también fue lo que vimos, y también de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de todo lo que ocurre en una situación, en una instancia como esta, por sobre todo cuando Rita fallece de manera prácticamente instantánea tras recibir un tiro de parte de estos delincuentes que habían ingresado a un domicilio en el sector de Bello Tosur a cometer un delito. Se llama a Carabineros, ella llega al lugar y recibe un disparo que finalmente le quita la vida en el lugar. Es parte de la historia que ya conocemos desde la madrugada del domingo y que durante esta jornada culminó con su último adiós, un funeral masivo. Nosotros pudimos estar también en el cementerio y las muestras de cariño no paraban. Era mucha gente la que llegó a su funeral y que la acompañó a su familia y también a su familia laboral, a quienes formaban parte de su vida diaria, de su trabajo en la institución en Carabineros. Eso es lo que ha ocurrido durante esta jornada. En cuanto al funeral de Rita, nosotros mañana le vamos a seguir informando con respecto a la formalización de los 3 detenidos que hasta el momento se tienen con respecto al asesinato de la ahora suboficial mayor Rita Olivares. Claro, un tema en el cual vamos a seguir profundizando. Recordar que hace un par de días, en la última gira internacional que tuvo el presidente de la República frente a una audiencia en que eran más bien jóvenes estudiantes, habló con ellos y él mismo empezaba una reflexión. Él decía, antes solo veíamos la represión de Carabineros, se refería antes él cuando era dirigente estudiantil, me imagino, diputado, y Carabineros es mucho más que eso. Comienzan a haber esbozos de lo que se le ha pedido desde la oposición, pero también le han pedido, por ejemplo, desde el propio oficialismo, el senador Insulza, que decía, él pedía un mea culpa de parte de autoridades como el presidente de la República y otras del Frente Amplio por votaciones de medidas que hoy día sí tienen que apoyar y por declaraciones muy críticas con Carabineros también. Se ha respondido de parte de esas autoridades, a veces que era otro contexto, otras no se ha respondido y ahora vemos algunos esbozos también de parte del presidente de la República hablando de la necesidad de reflexionar. Comienza a ser un matiz distinto respecto de lo que se había planteado al menos en el pasado, y sí hay que decir, desde que comienza la administración siempre han dicho que apoyan a Carabineros, se le ha subido el presupuesto, pero las actuaciones pasadas es sobre lo que se le ha criticado y se le sigue criticando de parte de la oposición. Temas que vamos a seguir analizando a lo largo del noticiero. Muchísimas gracias, Giselle. Nos vemos, buenas noches. Vamos a otras materias. En más de un 55% cayeron las ofertas laborales durante el mes de febrero, comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto según un monitoreo que realiza el CENSE en diversas bolsas de trabajo que operan en Internet. Cifras como esta ya habían sido proyectadas por los expertos debido a los ajustes que está experimentando la economía, y en los próximos meses se esperan más caídas, como nos cuenta Belén Saldía. Oferta laboral hay menos. Hay muy poca oferta y los sueldos son muy bajos. Yo encuentro que hay poca, porque yo he visto a harta gente que está sin trabajo. Es la percepción de gran parte de la ciudadanía, una disminución en los avisos de ofertas laborales durante el último tiempo, algo que pareciera ser cada vez más evidente. Precisamente febrero de este año se posicionó como uno de los meses con menores vacantes de trabajo, una situación que no se registraba desde septiembre de 2020. Así lo dio cuenta un informe del Observatorio Laboral del CENSE. Es una situación bastante similar a lo que ocurría antes de la pandemia. Y por lo tanto, nosotros creemos que esta condición de resiliencia que queda en evidencia con la encuesta nacional de empleo del INE, también se ve reflejada en nuestra encuesta SABE. En específico, durante febrero, el indicador del CENSE, que cubre 5 portales de búsqueda de empleo en Internet, totalizó 97.000 vacantes. Esto se traduce en una baja de 17,3% en relación con los 117.000 que se registraron en enero. Sin embargo, al comparar el mismo mes, pero del año anterior, se puede evidenciar que hubo una caída de 55,8%. Las vacantes en ese entonces llegaban a 220.000. Con todo esto, febrero de este año marcó la mayor baja desde el 2020. Lo que estamos haciendo es comparar un año más normal desde el punto de vista del empleo, como es este 2023, con un año que fue particularmente expansivo durante el 2022. En febrero del 2022 estábamos retornando a la presencialidad y muchas de las industrias que habían
habían visto paralizada su operación, lo habían retomado con fuerza. Y efectivamente, durante el año 2022 la presencialidad volvió con fuerza, siendo precisamente los meses estivales donde se pudo evidenciar mayormente. De ahí la principal explicación que se entrega para esta disminución de las ofertas laborales. De todas formas, es un hecho que actualmente existen menos vacantes de trabajo disponibles, donde además hay sectores que se ven más afectados que otros. Los rubros que están más afectados son el comercio, la salud y la industria. Y los que han podido sostener su oferta laboral son la minería, los servicios financieros y los servicios profesionales. Escenario laboral que pareciera deteriorarse, sin embargo esto es algo que ya se proyectaba hace meses, sobre todo por el enfriamiento de la economía que se viene registrando durante el último tiempo. La contracción del PIB del 2022 y estos indicadores que han ido a la baja, es esperable efectivamente que exista una caída tanto del empleo como de las intenciones de contratar. Esto es algo que muy bien sabe el Ejecutivo, por lo mismo es que además de la extensión que se realizó a las ayudas económicas, como por ejemplo del IFE laboral, es que aseguran que la inversión sería fundamental, puesto que genera mayores empleos. Si bien la situación económica se ha ido regularizando después del ajuste que hemos vivido, siempre el empleo va un poco más rezagado. El presidente ha dispuesto a mantener tanto los subsidios del IFE laboral como el subsidio Protege, pero además también fortalecer la inversión. De todas formas, esta tendencia a la baja podría continuar durante los próximos meses, por lo menos así lo aseguran los expertos en la materia, quienes señalaron que esta disminución en la intención de contratar nuevas personas solo advierte lo que podría venir a futuro. Las plazas de empleo en los próximos meses también se van a ver afectadas, en línea con las proyecciones que hay para este año. Son diversas las variaciones que ha mostrado el mercado del empleo en el último tiempo, puesto que, por ejemplo, en la encuesta de empleo del INE, el trimestre de noviembre de 2022 a enero de 2023 dio cuenta de que la ocupación a nivel nacional se encontraba en un 55,8%, mientras que la desocupación se situó en un 8%. Este jueves el instituto publicará la última medición, donde estará incluido el mes de febrero. Quedan pocos días para Semana Santa y muchos ya comienzan a planificar la compra de pescados y mariscos. La Seremi de Salud Metropolitana fiscalizó el mercado central y entregó recomendaciones para adquirir estos alimentos. Mucha atención entonces a la nota de Daniela González. Vas a comer pescado en Semana Santa, entonces no te puedes perder esta receta. Tenemos acá nuestra trucha salmonada que hemos comprado en Casani. Seguramente mucha gente está pensando qué cocinar para Semana Santa. La tradición católica prohíbe el consumo de carne. Por ende, el pescado y los mariscos se transforman en los protagonistas de esta fecha. Piones, reineta, merluza española, salmón, congrio, dorado, palometa, atún, almeja, maltones, todo bien. Ando comprando reineta y salmón. Aquí encontráis variedad de reineta, pescado, jureles, de todo tipo de marisco también. Loco, centolla, lo que quiera. Eso sí, no es una compra sencilla. Los productos del mar en mal estado pueden causar graves problemas de salud. ¿Usted sabe en qué fijarse a la hora de comprar? Es muy importante que a la hora de comprar este tipo de productos podamos hacerlo en un lugar donde efectivamente se mantengan con la debida refrigeración y conservación, ¿ya? Que son entre 0 y 5 grados. Fijarse, por ejemplo, que en el caso de los pescados tengan los ojos brillosos, de alguna forma vidriados, también que las agallas estén rosadas. Por eso mismo, las fiscalizaciones durante estos días serán más intensas. Ya se han realizado 159 inspecciones y 34 sumarios sanitarios han sido cursados. Hoy, el emblemático mercado central fue fiscalizado. El resultado cumple con todas las medidas de higiene y sanitarias. La verdad es que quiero hacer un llamado a la gente que venga a comprar antes, porque la verdad es que es caótico que la gente venga a comprar esos días. Los mismos días de Semana Santa es difícil porque viene mucha gente. Aparte que los precios también son un poco más elevados por el tema de oferta y demanda. Claro, los valores pueden subir hasta un 30% algunos días antes del feriado de Semana Santa. Por ejemplo, una merluza de 4.500 pesos podría llegar a costar 6.000 pesos. 2.500 el maltón, 1.000 pesos tiene el choro chico. Tiene todo para que la gente compre. Que aproveche la gente de venir ahora, que mire, yo pienso que va a subir un 30%, va a subir del jueves para adelante empieza a subir. La pescada, mira, va variando, depende a cómo vaya llegando también en el día.
Por ahora está a 3.000 pesos el kilo, así como puede estar hoy a 3.000, mañana puede estar un poquito más cara. Ahí sí habrá que pagar nomás, pues, por si no cambiar el menú. La recomendación es comprar cuanto antes y congelar los productos para utilizarlos para las recetas de Semana Santa, pero debe fijarse en que el producto esté en correcto estado y recuerde, todos los mariscos y pescados deben ser hervidos al menos por 5 minutos, evite la contaminación cruzada y lave todos los productos antes de consumirlos. Claro, ahí usted la ve que cuando está en coloradita, así es porque está fresquita. Faltan 8 minutos para las 9 de la noche. Cambiamos de tema. Amnistía Internacional presentó su informe anual de derechos humanos a nivel global. Respecto a nuestro país, critican el poco avance en la reforma a las policías y la permanencia de Ricardo Yáñez como general director de Carabineros. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. La permanencia en el cargo del general director de Carabineros Ricardo Yáñez y la hasta ahora inexistente modernización de la policía uniformada fueron los puntos más destacados del informe anual de Amnistía Internacional. Sigue pendiente la reforma de Carabineros, que recomendamos Amnistía Internacional y otros 3 organismos internacionales que estaban en el programa de gobierno del presidente Boric, y que sin embargo después de más de un año de gobierno prácticamente no ha avanzado. Como no avanzó la investigación que lleva adelante la fiscal Jimena Chong, después que el general Yáñez hiciera uso de su derecho a guardar silencio, indagatoria por presunta omisión de apremios ilegítimos en el marco del estallido social de 2019. Hoy día lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer es respetar las instituciones, que hagan su trabajo. Y sobre todo a Carabineros de Chile, que tiene un respaldo de toda la ciudadanía. Es por eso que hoy día le pido a Amnistía que se dedique a lo suyo y no se involucre en temas que son de otras instituciones. El gobierno tendrá sus razones muy profundas que a lo mejor nosotros ignoramos porque ha decidido mantenernos en el cargo, independiente de la situación procesal que él esté viviendo. Lo importante es que ya fue a declarar y se presentó. El informe reveló que de 10.938 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, el Ministerio Público presentó cargos en 140 de ellas y solo hay 17 sentencias condenatorias. Situación por la cual la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en entrevista con TVN, planteó que si hubo violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones es porque los funcionarios no tenían cómo defenderse. Hay una desproporcionalidad evidente en la relación que hay entre el ciudadano común y silvestre que sale a protestar pacíficamente en los lugares públicos y la policía que está especialmente entrenada para esos efectos. La verdad es que llama poderosamente la atención que ella diga que no tenían cómo defenderse. Un cuestionamiento al que se sumó el presidente Gabriel Boric. En su cuenta de Twitter, el mandatario planteó que las violaciones a los derechos humanos no tienen justificación y que respaldar a Carabineros en la lucha contra la delincuencia no es a costa de los derechos humanos. Derechos que en esta administración han encontrado algunos avances, como el programa para ofrecer reparación a las más de 400 personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas del 2019. Se requiere un plan integral de reparación para las víctimas de esta crisis social, es decir, un plan que contenga no solo reparaciones monetarias, sino también reparaciones en materia de salud mental y otras de acuerdo a las necesidades de las víctimas. Esta propuesta de la Plan Nacional de Búsqueda de los detenidos desaparecidos ejecutados políticos no solamente se alargue en el tiempo, sino que ya empiece a funcionar. A finales de 2019, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales denunciaron que el Estado chileno vulneró los derechos humanos de los manifestantes de la revuelta a través de Carabineros. Los primeros 44 días se realizaron más de 4.000 denuncias y más de 12.000 personas recurrieron a hospitales públicos. Vamos a seguir avanzando a otras informaciones después de que revisamos lo ocurrido con este informe de Amnistía Internacional en relación justamente a los derechos humanos en nuestro país. Ahora les tenemos una pregunta en otras materias. ¿Sabe usted qué es el MAT? Bueno, son los mejores alimentos de temporada.
un índice que fue actualizado por el Ministerio de Agricultura y en el cual destacaron algunas frutas que están ingresando al mercado todavía a un precio alto, pero que dicen irán bajando en las próximas semanas. María Luisa Carrión nos cuenta. Está recién llegando. Hay kiwi, está la pera, hay membrillo, las clementinas. Son las frutas de temporada que ya entraron o están ingresando en gloria y majestad. Atrás están quedando los duraznos, dando paso a puestos repletos de manzanas, peras, kiwis, en fin, las clásicas conocidas. Pero, ¿cómo están los precios? Está bien más o menos. El precio está bien, encuentro. Entre 1.200, 1.000 pesos, 800 y una vez en las ciruelas, depende. La ciruela es lo único que he encontrado de fruta que está barato. ¿Es de temporada? Es de temporada, sí. ¿Y la manzana? La manzana no ha salido buena. Mira, he comprado manzanas, no me han salido buenas. No sé si todavía no entrará en plena temporada. Hay cosas que se pueden comprar todavía. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, por ser, ya los duranos, las frutas de verano ya se fue a las nubes. Ya las manzanas están a 1.000 pesos el kilo, pero igual es caro. En el último mes, en algunas regiones, las manzanas bajaron entre un 3 y un 19%. Y si la semana pasada era posible encontrarlas a unos 1.000 pesos el kilo, ese precio ya quedó atrás. Ya tienen como un mes que entraron. ¿Estaba más cara antes? Sí, cuando empezó estaba más cara, pero ya ha bajado el precio. ¿Cuánto llegaron y a cuánto van? Cuando llegaron estaban a 1.200, 1.300, ya bajó a 850. En el caso de las ciruelas ya es posible encontrarlas incluso a unos 700 pesos el kilo y la pera 100 pesos más cara. Los precios de temporada debieran seguir bajando. En las próximas semanas comienza a incorporarse de manera significativa la ciruela, la pera y también con mucho dinamismo a contar de abril. Ya de manera tempranera, producción de cítrico. Vamos a empezar a encontrar la naranja, la clementina, a un precio mucho más razonable y asequible a la ciudadanía. Es que hay, pero todavía pocas, lo que eleva los precios. Un kilo de naranja aún puede costar unos 2.000 pesos en los supermercados y superar levemente o estar en los 1.000 pesos en las ferias. Tiene que empezar a salir ya. Hay, pero está un poco cara, pero ya empieza a bajar todo. ¿Cuánto está? A 1.000 pesos. El kilo. Después está kilo y medio 1.000, 2 kilos 1.000, todo eso baja harto. Si observamos la serie histórica de los productos cítricos como el limón y la naranja, observamos que vuelven a tener variaciones negativas mensuales en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Entonces es esperable que ahora se produzca un aumento en estos productos debido al componente estacional que responde a factores de oferta, para luego volver a tener variaciones mensuales negativas que permitan una disminución de los precios respecto a estos meses. Es que además hay otro factor dando vueltas. Se acerca Semana Santa y con ello se dispara el precio de los limones. A 600 el kilo. ¿Cuánto llevó ahí? ¿Por cuánto? 1.200 creo. ¿Y cuántos son? 5. Claro. Claro, pero bueno, es lo que hay. Es que no queda más que resignarse. El kilo de limón puede llegar a superar los 2.000 pesos en supermercados y estar a 1.800 pesos en las ferias. De aquí a la próxima semana podría seguir escalando. Por el mayor consumo de pescados se suma también la mayor demanda por limones y esos son los que creemos que van a subir los precios. Eso debería estabilizarse prontamente porque es como por un tema muy puntual. Pasado Semana Santa, los precios deberían, y todo lo indica, bajar en el caso de los limones. Y lo mismo con las demás frutas de temporada que ya entran con fuerza al mercado, sustituyendo a las de verano que comienzan a decir adiós. Y polémica ha generado el conocimiento del indulto otorgado en 2020 al tercer detenido por el asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares. Esto en el contexto, ese indulto fue en el contexto de una ley de indulto general propuesta por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y aprobada por amplia mayoría en el Congreso, todo esto en el contexto además del COVID. El indultado Luis Martínez pasó a control de detención hoy martes y va a ser formalizado mañana junto a los otros dos detenidos en este caso. Veamos los detalles con Valentina Nieto.
Fue en 2020 y durante el gobierno del expresidente Piñera que más de 1.700 personas fueron indultadas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Entre ellas, Luis Vicente Martínez Conde Riesco, de 27 años, el tercer detenido por la muerte de la sargento segunda Rita Olivares. Fue detenido gracias, como decía, al trabajo de personal de la PDI. Fue ubicado en el sector de Quilpué, en Belloto. Detención que ocurrió durante la tarde de este lunes en el sector El Belloto, en la comuna de Quilpué. Martínez Conde salió de la cárcel en abril de 2020 tras ser beneficiado por el indulto conmutativo, terminando su condena en arresto domiciliario nocturno. Cumplía con los requisitos porque había cumplido más de la mitad de la pena y se encontraba cumpliendo el saldo en el medio libre, con o sin indulto, con o sin reducción de condena. Este señor habría estado en libertad porque habría terminado su deuda con la justicia. Y es que en 2016 Luis Martínez Conde fue condenado a 5 años y un día por el delito de robo con intimidación y violencia. Cumplió su condena en marzo de 2021, luego de recibir una rebaja de 3 meses en su pena. Desde esa fecha se encuentra en libertad. Creo que no vale la pena, tal como dijo la ministra Carolina Toá, caer en ataques cruzados. Hoy día los ataques cruzados debilitan a las instituciones que combaten a la delincuencia, y nuestra prioridad, chilenos y chilenas, tiene que estar centrada en que sean los delincuentes los que tengan miedo. Detención del tercer involucrado en la muerte de la sargento Olivares, que generó más de una repercusión en la moneda. Y es que en 2020 la ley de indulto conmutativo fue aprobada transversalmente en el Congreso. Diputados en ese entonces oficialistas como Jorge Alessandri, Jaime Belolio, Eduardo Durán y Andrés Lontong respaldaron la medida. En la oposición, en tanto, los apoyos fueron varios, incluidos el del ahora presidente Boric, así como el de sus ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson, y el del subsecretario Manuel Monsalve. Todo el país tiene que reflexionar, el gobierno también, respecto a los indultos que hizo el gobierno anterior o el gobierno anterior a ese, o los indultos que decidió el presidente dentro de las facultades constitucionales. La respuesta respecto a esa reflexión la dio el ministro de Justicia al día de ayer, y el ministro le informó al país que el gobierno decidió rechazar la 13ª solicitud de indulto que fue rechazada, y eso fue informado por el ministro de Justicia el día de ayer. Nueva polémica de los indultos que en el gobierno quisieron zanjar, pero ¿cuál fue el criterio para otorgar el beneficio? Según la ley, fueron consideradas aquellas personas privadas de libertad mayores de 75 años, así como también quienes se encontraban con reclusión nocturna o con permiso de salida controlada. En ambos casos debían cumplir por lo menos un tercio de su pena y restarles 36 meses o menos de condena. Este fue un indulto general por razones de salud y no por razones ideológicas o políticas y por delitos gravísimos, como lo hizo el presidente Boric, que él tomó la decisión solo en su oficina y con informes negativos de Gendarmería, cosa que no ocurrió en este caso. El crimen de la sargento en Quilpué no es culpa de Piñera, y mucho menos de Boric. La situación es mucho más profunda que eso, y cuando los políticos utilizan esta discusión para sus cuentos electorales, se echa a perder el debate y no se avanza. Mire, yo no voy a entrar en la discusión contingente. Yo creo que simplemente quienes pretenden comparar las situaciones actúan por lo menos con una patética ignorancia. Además, dentro de las personas indultadas se encontraban personas entre 55 y 75 años, al igual que embarazadas y madres de hijos menores de 2 años. Por otro lado, el indulto también consideró a hombres entre 60 y 75 años. Bueno, la verdad es que si quieren echar la culpa, hay culpas compartidas con el Congreso que aprobó. Este diputado rechazó ese indulto. Por razones humanitarias estoy de acuerdo, pero por las razones esgrimidas no estaba de acuerdo en que se le dieran cierto indulto. Me parece que el indulto que otorgó el presidente Sebastián Piñera da cuenta de que en este tipo de situaciones hay cosas que no se pueden prevenir, pero que efectivamente las y los delincuentes tienen que ser detenidos y tienen que tomarse medidas para que no vuelvan a incidir o a reincidir. El tribunal va a ordenar su ingreso en la Unidad Especial de Alta Seguridad del Complejo Penitenciario de Rancagua.
tercer implicado en la muerte de la sargento Olivares, que este martes se pasó a control de detención. Su formalización fue ampliada hasta este miércoles a las 11 de la mañana, instancia en la que enfrentará la justicia junto a los otros 2 detenidos de la causa. Un crimen horroroso que ha movilizado al menos por ahora la clase política, porque en una jornada maratónica la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado 5 proyectos de ley sobre seguridad pública. Mañana van a revisar la ley Naín Retamal, proyecto que tendría los votos para avanzar rápidamente al Senado, donde el gobierno va a presentar indicaciones. La nota es de Estefanía Bustamante. La sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la sargento segundo Rita Olivares Rayo. El homenaje que marcó el inicio de una maratónica jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados, que votó 5 proyectos de seguridad pública tras un acuerdo entre el gobierno y el Congreso, luego de la muerte de la sargento segundo Rita Olivares. Trabajemos en reforzar nuestras capacidades policiales, trabajemos en reforzar nuestras capacidades investigativas por parte también de la Fiscalía y hagamos un esfuerzo sistémico. La sala aprobó por unanimidad el proyecto del Ejecutivo que agrava penas por el delito de secuestro. Misma votación tuvo la iniciativa que endurece la regulación de armas y aumenta la sanción por porte de armamento en lugares concurridos. Yo me alegro que estemos viendo proyectos que en su momento, para el ahora oficialismo, o parte importante de él, era populismo penal. No le creo al gobierno cuando dice estar comprometido con la seguridad de los chilenos. No le creo al presidente cuando dice que no puede dormir pensando en cómo mejorar la seguridad del país. Es lamentable que haya sectores que usen políticamente a Carabineros, que usen la muerte de una mujer para su agenda política. No quiero ni pensar que lo usen electoralmente para las elecciones venideras. Pese a las diferencias, la Cámara revisó los otros 3 proyectos en tabla, el que modifica el Código Penal para sancionar el delito de sicariato, la iniciativa que tipifica la extorsión y la propuesta que amplía las facultades de los policías en el control migratorio. Está bien. Dejemos de lado las recriminaciones, pero yo le pido al oficialismo que en esto se saque las anteojeras. Ministra Toá, esta es la mesa de seguridad. Mire con la facilidad que hemos sacado adelante los proyectos de ley. Bastaba que usted los presentara y pusiera a sus sectores la disyuntiva de votarlos a favor o en contra. Muchas veces los parlamentarios exageran el factor legislativo para poder protagonizar las soluciones. ¿En qué se traduce esto? Que vamos a votar 7 leyes esta semana, pero lo más probable es que todas ellas tengan un impacto sumamente marginal. Conocida era la insistencia de Chile Vamos, que traspasó el articulado de la ley Retamal a la ley Naín. El objetivo, obligar que ambas iniciativas se discutieran esta semana en el Senado. Hay una serie de problemas políticos, de práctica política, de mala calidad de la política, que hace que no se tomen decisiones de largo plazo. Están buscando cámara, están buscando atención, están buscando disputarse, porque eso parece que convoca más atención del público. Tras el acuerdo unánime de los comités parlamentarios, finalmente con la fórmula de Chile Vamos se votará solo la nueva ley Naín Retamal, proyecto que tendría los votos necesarios pese a los reparos de Apruebo Dignidad. El acuerdo de los comités fue finalmente votar solo el proyecto Naín Retamal. Los proyectos están fusionados, por lo tanto consideran las 2 leyes en una sola. Vamos a alterar el orden de las cosas y lo que teníamos previsto para RUF lo vamos a presentar en el Senado como indicación. Y ahí vamos a poder comprobar que el espíritu del Ejecutivo no es evitar que se trate Retamal. No es obstaculizar Retamal, sino que Retamal funcione bien. El plan del gobierno en la discusión legislativa que se da en medio de la masiva despedida de la carabinera asesinada en Quilpué. Presidente, quiero insistir en la solicitud. Yo me tengo que retirar al funeral de la sargento Olivares. Respaldo a los policías le pedían al mandatario, que también ha sido criticado en el Congreso por sus votaciones previas como diputado a proyectos de seguridad pública. Creo que vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado, en donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y
actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile. Con el acuerdo de los comités parlamentarios, la Cámara revisará este miércoles la ley Naín y Retamal en un solo cuerpo legal, un proyecto que tendría un amplio respaldo, pasando rápidamente al Senado, donde se votaría esta semana. Pongan atención a lo siguiente porque el 20 de abril va a ser la primera devolución de impuestos de este año. Por primera vez se va además a retener el dinero de quienes deban pensiones de alimentos y se van a adelantar los pagos. Parte de las novedades en relación a procesos anteriores, un tema del cual nos cuenta Orlando Silva. Abril se acerca rápidamente y como cada año, eso significa Operación Renta. Ya se puede ingresar a la web del Servicio de Impuestos Internos para saber cuánto le corresponde pagar o recibir como devolución de impuestos. El calendario ya está definido. Si la declaración es enviada y aceptada entre el 1 y el 8 de abril, recibirá su devolución el mismo 20 de abril. Las siguientes fechas de pago varían entre el 15 de mayo al 29 de mayo. Esto si es con transferencia bancaria, mientras que quienes opten por un cheque la recibirán el 30 de mayo sin importar cuándo hayan enviado su declaración. ¿Por qué se adelantó tanto esta devolución de impuestos? Tiene dos razones. Una que es más bien técnica, de las declaraciones que sean relativamente simples y que son la mayor parte de ellas tienen derecho a devolución y nos interesa que eso se procese rápido para que en la medida que nos van llegando las que son de más difícil fiscalización porque son más complejas, nosotros tengamos entonces a nuestros fiscalizadores concentrados en esa masa. Y lo segundo tiene que ver en términos de apuntalar los presupuestos familiares en el mes de abril, que es un mes de gastos. En el caso de los contribuyentes que requieran de esta manera, que es más efectiva y más eficiente la entrega de los recursos, pueden indicar de manera clara y actualizada los datos asociados a la cuenta corriente y el banco que corresponde. Esos datos no están predefinidos en el formulario, lo tiene que hacer el contribuyente, por lo tanto, mientras más actualizadas estén las cifras, lo más probable es que más anticipadamente tendrán los recursos en su cuenta corriente. Otra de las novedades importantes es que este año se va a aplicar por primera vez la retención de la devolución para quienes mantengan deudas de pensión de alimentos. Según la ley que creó el Registro Nacional de Deudores, esto le corresponde a quienes se adeuden 3 meses consecutivos o 5 meses discontinuos, junto a que se haya ordenado esta retención por un juez. Esta ley indica que Tesorería está en la obligación de consultar este registro antes de hacer la devolución de impuestos y en el caso que la persona él o la contribuyente que esté en este registro deudor de alimentos, nosotros vamos a proceder a aplicar la retención y a pagarle a la o el beneficiario de la pensión de alimentos. De acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial, hoy en día existen aproximadamente 50.000 personas inscritas en con deuda inscrita en este registro. 50.000 posibles retenciones dentro de las más de 3.600.000 declaraciones de personas que se esperan para este periodo. Por parte de las empresas, en tanto, se esperan más de 1,5 millones. ¿Cuáles son las expectativas de recaudación para este año? Bueno, la operación renta en general sigue la economía con un rezago, ¿eh? Por lo tanto, ¿cierto? Si el año pasado fue un año en que hubo ajustes en la economía, sin duda vamos a tener una operación renta que va a ser menos positiva que la del año anterior, que a su vez se basó en la fuerte expansión que hubo durante el 2021. Pero otra novedad de esta operación y que también podría afectar esta recaudación es que el Servicio de Impuestos Internos aclaró que las personas que obtuvieron ganancias a través de plataformas de apuestas online deben declararlas, de lo contrario caerán en incumplimiento tributario y podrían ser convocados a rectificar su declaración. Bueno, y como cada año, este 29 de marzo se recuerda el llamado Día del Joven Combatiente, cuyo origen es la conmemoración del asesinato de los hermanos Vergara Toledo durante la dictadura. Las autoridades de gobierno detectaron 16 zonas críticas donde usualmente hay violentos incidentes durante esta fecha. ¿Cuál es la preparación para ese día? Ángela Rayman nos cuenta. Corte temporal de tránsito en la Alameda, las clases matinales suspendidas en el Instituto Nacional y 3 menores de edad detenidos. Ese fue el saldo que dejó una manifestación que causó disturbios a las afueras del recinto educacional de Santiago la mañana de este martes. Actos que podrían reflejar lo que es la previa de la conmemoración del denominado Día del Joven Combatiente durante este 29 de marzo. Por eso, el Ejecutivo estableció 16 zonas críticas que son propensas a ser escenario de violencia. En ningún caso vamos a aceptar
adoptar como son acciones de violencia o de comisión de delitos. Hemos tenido reuniones con carabineros, con alcaldías, con la fiscalía y también con el comercio, porque sabemos que esta fecha tiene que asegurarle a la ciudadanía que se viva de la forma más tranquila y segura posible. Estación Central, Los Espejos, Cerro Navia, Peñalolén, La Pintana y Puente Alto son algunos de los sectores conflictivos de la capital para esta fecha. A este trabajo preventivo se suman 120 puntos especiales de vigilancia y un gran despliegue de fuerzas policiales. Seguramente hoy día, mañana, la próxima semana, hay personas que están preparando actos delictivos. Esas personas deben saber que se van a enfrentar con una fuerza policial empoderada, que va a responder frente a sus ataques y que el Poder Civil le va a prestar el apoyo que corresponde. Por lo tanto, los invito a que reconsideren este tipo de acciones. El Senapred activó alerta temprana preventiva para mantener el monitoreo y coordinación con carabineros ante eventuales disturbios. El trabajo ha sido permanente con los municipios, mientras que el comercio espera funcionar con la mayor normalidad. Nosotros nos preparamos de manera permanente y trabajamos todos los días por la seguridad de nuestras comunas y ese día no es la excepción. Y vamos a seguir trabajando en esa materia. La verdad es que es un día que debiera ser un día normal, como todos los días. Estamos tranquilos de que esto no suceda de una forma demasiado violenta y que sea muy acotada. Yo creo que Santiago y el resto del país ya están en otra modalidad. Creemos que la tranquilidad y la seguridad es un tema que la sociedad pide a gritos. Ante los cortes de electricidad que ocasionalmente suceden durante esta fecha, el Ejecutivo ha coordinado con las empresas que suministran este recurso con el principal fin de proteger a aquellas personas electrodependientes. En el transporte público, Metro de Santiago informó que sus servicios funcionarán con normalidad, pero preparados para cualquier eventualidad. A raíz de esta contingencia hemos instruido a las compañías de electricidad reforzar, aumentar los recursos disponibles para que en el caso de que se corte la luz puedan reponer en el menor tiempo posible. Asimismo hemos instruido que en el caso de electrodependientes puedan con anticipación otorgar un medio de respaldo para que cuando se corte la luz ellos puedan disponer de este recurso. Este miércoles 29 de marzo, Metro de Santiago operará en su horario habitual, desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Durante la jornada estaremos monitoreando el entorno de nuestras estaciones para ir evaluando los diferentes escenarios que se vayan presentando por potenciales cierres de accesos parciales o totales. A todas estas medidas se suma que la delegada presidencial se comprometió a visitar y sobrevolar algunas comunas de la capital durante este 28 y 29 de marzo con la finalidad de monitorear posibles incidentes. Bueno, y justamente como les mencionábamos en la nota, ¿cuáles son los puntos donde se centra la atención, donde se creen que son los puntos más conflictivos? 16 zonas y 120 puntos, ahí las tienen detalladas. Estación Central, Quilicura, Huechuraba, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Melipilla, Padre Hurtado, Cerro Navia, Pudahuel Sur, Peñalolén, El Bosque, La Pintana, San Bernardo, el centro Puente Alto y la población Bajos de Mena también en Puente Alto. Esas son las llamadas zonas críticas, algunas porque son 120 puntos en la región metropolitana, 16 zonas críticas, donde se ha dicho de parte de Carabineros son puntos de la capital que son los más propensos a ser escenario de violentos incidentes y donde además entonces se ha activado procedimientos especiales necesarios ante eventuales hechos de violencia. Esas son entonces en donde las zonas críticas donde se van a poner mayor énfasis justamente de parte de las fuerzas policiales en coordinación evidentemente con Carabineros. Bueno, y este jueves, justamente a medianoche, vence el plazo, un plazo súper importante. ¿Para qué? Para que los expertos que están elaborando este anteproyecto, una comisión de expertos, ustedes lo saben, que trabaja en un anteproyecto de nueva constitución que le van a entregar después a quienes, a los consejeros electos por la ciudadanía. De ahí se comienza un nuevo trabajo que sigue haciéndose en todo caso en conjunto. Uno de los temas, ya sabemos que el plazo para las primeras normas es el jueves a la medianoche, y uno de los temas en los que pareciera haber consenso es en la necesidad de que existan menos partidos políticos para intentar de alguna manera evitar la fragmentación política, ¿no? Bueno, ¿cómo sería eso? ¿A través de qué mecanismos? Nos lo cuenta en su nota Paul Follert.
Cada minuto, incluido al término de las sesiones, los expertos afinan los detalles para la presentación de las normas constitucionales, un listado en que deberán incluir propuestas sobre el sistema político, donde el diagnóstico es claro. Necesitamos organizar, ordenar e evitar la fragmentación del sistema de partidos políticos. La falta de gobernabilidad del Congreso por la inexistencia de partidos o coaliciones fuertes impide que puedan lograr acuerdo, impiden un buen diálogo institucional con el presidente de la República. Diagnóstico transversal entre los expertos sobre la fragmentación política generada, entre otras cosas, por la gran cantidad de partidos. Según datos del CERVEL, actualmente en la Cámara de Diputados hay 21 partidos con representación parlamentaria. Nadie puede gobernar este país hoy día, ni lo pudo hacer los gobiernos anteriores. Entonces no es un problema de quién gobierna, sino que del régimen de gobierno, del sistema político, del sistema electoral. Así los expertos ya buscan una serie de medidas que puedan resolver esa fragmentación. Una de ellas genera consenso transversal y consiste en fijar umbrales de ingreso de los partidos al Congreso. En otras palabras, si en las elecciones las colectividades no consiguen cierta cantidad mínima de votos, no obtendrán un escaño en el Poder Legislativo. Creo que podría adelantar que sin duda es uno de los mecanismos para fortalecer a los partidos políticos y evitar la fragmentación. Y uno de los temas es la fragmentación política, que hace difícil alcanzar a veces ciertos quórum. Y que puedan consolidarse fuerzas políticas en el Congreso Nacional que vengan a apoyar la gestión del presidente, con la debida fiscalización, pero no entorpecer. Y uno de esos tantos incentivos efectivamente son los umbrales, es decir, que los partidos políticos alcancen un porcentaje de votos a nivel nacional. Y es una de las tantas opciones que se están barajando y a mí me parece del todo prudente. Los expertos aún no resuelven cuál será el porcentaje de votos que servirá como umbral para lograr un asiento en el Congreso, aunque las conversaciones apuntarían a un margen entre 3 y 5% de los votos. De ser así, habría, con cifras actuales, partidos como liberales, comunes, radicales o Evópoli que no lograrían un escaño. Como alternativa, quedaría la posibilidad de poder fusionarse. Desde luego que van a desaparecer partidos, pero pienso yo con un umbral más alto, pero esa es la necesidad, eso surge precisamente por la necesidad de asegurar coaliciones y normalmente eso hace que existan partidos más fuertes. Pero acá el foco central tiene que ser que cada partido político, independiente de su tamaño, se tiene que esforzar por tener un programa atractivo a la ciudadanía. Si tus propuestas, tus ideas son lo suficientemente buenas, vas a crecer electoralmente. Si no lo son, no vas a crecer electoralmente. Por lo tanto, depende de los mismos partidos el resultado que ellos tengan. Se trata de una de las medidas para enfrentar la fragmentación, la cual deberán convertir en norma constitucional hasta el jueves a medianoche, cuando termine el plazo para ingresar propuestas. Volvemos a un tema que ha generado polémica a lo largo de la jornada. La ministra del Interior, Carolina Toá, criticó los dichos de la alcaldesa de Providencia sobre las violaciones a los derechos humanos en el denominado estallido social. ¿Qué dijo la alcaldesa de Providencia? En la entrevista con Televisión Nacional señaló que si se cometieron violaciones por parte de Carabineros desde el 18 de octubre fue, comillas, porque no tenían forma de defenderse. A raíz de estas declaraciones, entonces, le contestó en el Congreso la ministra del Interior y esto fue lo que dijo. La protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los derechos humanos. Muchas veces hemos conocido de gente que cree que para proteger la seguridad nacional hay que debilitar los derechos humanos, que para proteger su proyecto político hay que pasar por encima de los derechos humanos. Pero quienes creen realmente en los derechos humanos saben que se deben respetar en todas circunstancias. Entonces yo le diría a la alcaldesa Matei, salga de ahí, alcaldesa, de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios. Vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre, cuando nos conviene, cuando no nos conviene, cuando son de nuestros amigos y cuando son de nuestros adversarios, cuando es funcional a nuestro proyecto, cuando es incómodo a nuestro proyecto. Esa es la única tierra verdadera de los derechos humanos. Bueno, ha habido harto polémica entre distintos personeros de lado y lado por este tema, pero el propio presidente de la República, a raíz de lo dicho por la alcaldesa, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los derechos humanos. Le respondió el presidente a través de la misma red social la alcaldesa Evelyn Matei,
qué fue lo que dijo la alcaldesa a través de su cuenta de Twitter. Además, también se enfrascó en una polémica con el alcalde Jadwe, pero dice lo siguiente: presidente, lo noto obsesionado con los alcaldes. Usted, que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defienden a los chilenos y a Carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes, con respeto, madure y gobierne. Necesitamos lo mejor de usted. Me llama la atención que hice este tuit, es una cuenta que silenciaste. Habrá silenciado la cuenta del presidente de la República. En fin, bueno, parte de la polémica que hubo hoy día con los dichos de la alcaldesa Evelyn Matei. El expresidente de la República, Sebastián Piñera, abordó el polémico indulto otorgado al tercer detenido por el asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares. El exmandatario señaló que este beneficio fue concedido por su gobierno de manera objetiva en el contexto de una ley de indulto general y aseguró que además de estos indultos otorgados por el presidente, los que otorgó el presidente Gabriel Boric habrían tenido a su juicio una motivación política. Fue con criterios objetivos que los aprobó el Congreso. E incluso lo pedía mucha gente. Yo recuerdo que la alta comisionada de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pedía a todos los países que hiciéramos un gesto para proteger la salud y la vida frente a la pandemia del COVID de las personas que estaban privadas de libertad. El indulto que hizo el presidente Boric es distinto. Yo creo que es un indulto, en primer lugar, sin ley, basado en su voluntad, que tenía una razón política, que era cumplir un compromiso de campaña que iba a indultar a los presos del estallido social. Y además de eso, creo que la selección no fue la más apropiada. Pero más que comparar, yo solamente quiero decir que son dos situaciones total y absolutamente distintas. La palabra al tiro quedó como una de las más representativas de Chile por la Real Academia Española. ¿Por qué la utilizamos tanto? ¿De dónde viene? Se lo contamos al tiro en el informe de Macarena Román. ¿Supiste qué significaba la palabra al tiro? No sabía. Más o menos, me imaginé que era como ya. ¿Qué significa? Algo que es rápido ya, o sea, ahora mismo ya. Es muy probable que al hablar con un extranjero no entienda de buenas a primeras uno de los chilenismos que más ocupamos para decir que haremos algo de inmediato, en el acto, en este mismo instante. La palabra al tiro, ¿usted lo usó, no? Mucho. De repente sale. Al tiro. La palabra dice lo que significa. Es que para nosotros es obvio el significado de este adverbio, que de vez en cuando vuelve a cobrar notoriedad. La palabra fue aceptada por la Real Academia Española como la más representativa del vocabulario de los chilenos. O sea, yo creo que es una excelente noticia que sigan apareciendo voces características de ciertas variedades de la lengua española. Variantes de la lengua española que en Chile bien conocemos y que van pasando de generación en generación. Lo que probablemente no dominamos es de dónde vienen y quizás nunca tendremos la total certeza. Una de las hipótesis desde donde vendría la palabra al tiro tendría que ver con el Cerro Huelén, actual Cerro Santa Lucía, que desde el cañón que se disparaba a las 12 del mediodía habría venido esta palabra tan chilena y tan común para nosotros. Eso sí, esta teoría no es compartida, como tantas palabras de nuestra forma de hablar. Hipótesis hay varias, tanto en la ciudad como en el mundo rural. La que parece más cierta, o que a mí me parece más cierta, es lo que se daba en el campo chileno antiguamente para llamar a los trabajadores a almorzar. Están todos en el campo trabajando y para llamarlos, para avisarles que ya está el rancho, el almuerzo, alguien salía y pegaba un tiro al aire con una escopeta. Entonces la gracia es que eso se escucha en todo el campo y todos van corriendo a almorzar. La segunda versión dice que se debe a las tronaduras en las minas, es decir, a una hora determinada, era la hora del tiro, y al tiro había que abandonar el lugar. Y la tercera, que es posiblemente una de las que más comparte la gente, está en el atletismo. El juez que da la partida a los atletas que corren, para hacerlo dispara un tiro. Pero hay quienes sostienen que la palabra al tiro ha sido considerada por la RAE desde el 2001. La edición de ese año del diccionario en papel de la lengua española ya la traía incorporada. Esta palabra está en el diccionario hace más de 20 años. En otras palabras, es mayor de edad.
Y ahora otra duda, ¿cómo se escribe? Al tiro. Junto. Separado. Yo lo escribiría separado, pero me imagino que como acá lo usan, debe de ser junto. Lo cierto es que separado o junto, ambas son aceptadas por la Real Academia Española. Yo creo que es una cuestión de gustos. Eso puede incomodar, porque a uno, ¿qué le gusta? Le gusta las reglas claras, ¿cierto? Y se escribe así, de determinada manera. Ya lo sabe, desde ahora va a poder usar la palabra con total tranquilidad al tiro, ya sea de manera junta o separada, porque la RAE lo permite. Macarena, vamos. Voy al tiro. De protestas y de huelgas, la número 10 ya convocada por los sindicatos. Según las cifras del Ministerio del Interior de ese país, unas 740.000 personas se sumaron a estas movilizaciones. Es un número alto, por cierto, pero bajo respecto a lo de la semana pasada, cuando más de 1 millón de personas estuvo movilizándose también en varias, si no todas, las ciudades francesas en contra de esta polémica iniciativa, la reforma de pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años, que el gobierno de Emmanuel Macron ha dicho que espera incluso que se implemente ya a fines de este año. Todo esto en medio de la tensión con la oposición, pero además con los sindicatos que piden el retiro. Y uno de los líderes de los sindicatos había propuesto recientemente, Mónica, que se llegara a una mediación. Sin embargo, el Ejecutivo eso lo ha rechazado durante el día de hoy. Acá sabemos que el gobierno está apostando a un desgaste del movimiento, que vayan bajando estas movilizaciones. Es cierto que la adhesión hoy, si revisamos las cifras oficiales, fue más baja que otros días, pero lo cierto es que la molestia en las calles continúa y también el desgaste para el gobierno de Emmanuel Macron. Claro, que ya sabe que no puede aprobar en general ninguna reforma o medida importante si es que no cuenta con el aval, por ejemplo, el Partido Republicano, que ya es la derecha tradicional. No es el Frente de Reunificación Nacional, que está mucho más a la derecha, que es la extrema derecha ya. Lo tiene complicado. La pregunta es cuál va a ser la próxima crisis, tema que vamos a conversar mañana en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Jacinta. Nos vemos. Oye, no sé qué piensas tú de la inteligencia artificial, pero al menos sabemos lo que piensa Bill Gates. Sí. Adelantó su pronóstico, veamos esa nota, porque adelanta su pronóstico y se profundiza esta discusión si algún día la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Cristian Soto con la nota. La inteligencia artificial ha revolucionado el mundo en diversas industrias, desde la salud y la educación hasta la tecnología y el comercio. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Lo que acaba de escuchar fue escrito por ChatGPT, una aplicación de generación de texto hecha por inteligencia artificial. Es tan exitosa actualmente que incluso figuras como Bill Gates ya se refieren a ella como un punto histórico en el desarrollo de la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial es tan fundamental como la creación del microprocesador, el ordenador personal, Internet y el teléfono móvil. Cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención sanitaria y se comunican entre sí. Industrias enteras se reorientarán a su alrededor. Las empresas se distinguirán por lo bien que la utilicen. ChatGPT básicamente es una tecnología de inteligencia artificial que nos permite consultar en esta enorme base de datos de texto distintos tipos de informaciones que queramos buscar. Eso nos entrega muchas ventajas en el sentido que podemos recuperar datos de esta infinita cantidad de datos que están codificados en este modelo. Más allá de consultas curiosas que se le puede hacer a ChatGPT, la inteligencia artificial está teniendo usos en áreas vitales para nuestra sociedad, como la educación y la salud. La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a extraer información rápidamente de los grandes volúmenes de documentos médicos, literatura, etc., buscando respuestas y ayudando en este caso, al profesional de la salud a orientar su búsqueda y encontrar un diagnóstico más certero y más rápido. El buen uso de esta tecnología sigue en el debate y la responsabilidad recae en los desarrolladores y las políticas públicas para fijar de forma sus limitaciones. Lo importante de este tipo de tecnologías es que no reproduzcan sesgos que generan disparidades entre ciertos grupos que conforman la sociedad
y por lo tanto los datos que están incorporados en estas tecnologías deben ser ingestados en la inteligencia artificial de manera tal de que no se produzcan estos desbalances de información. Las inteligencias artificiales superinteligentes son parte del futuro. Comparando la velocidad con que una señal eléctrica se mueve en nuestro cerebro con la que se mueve en un microchip, nos damos cuenta lo lento que procesamos la información los humanos. Para mí, un sistema que no puede sumar científicamente al total de conocimiento científico al que tenemos acceso, que no pueda descubrir o inventar, como prefieras llamarlo, nuevas ciencias fundamentales, no es una superinteligencia. Para hacer eso de forma correcta, creo que tendremos que expandir el paradigma de GPT en formas muy grandes, de las cuales aún no tenemos idea. Bill Gates hizo un llamado a equilibrar los temores sobre los inconvenientes de la inteligencia artificial con su capacidad para mejorar la vida de las personas, garantizar que las inteligencias artificiales se utilicen para reducir la desigualdad. El desarrollo de esta tecnología solo seguirá avanzando en los próximos años, dejando abierta la duda de si será posible que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Vamos de inmediato entonces con Giselle Vergara, porque se lo anunciábamos hace algunos momentos, 3 nuevos detenidos por la muerte de la carabinera Rita Olivares. Tiene los antecedentes ya iniciales. Giselle Vergara, te escuchamos. Buenas noches. Hola Mónica, buenas noches. Así es, estamos en el pasaje Las Palmas, aquí en el sector del Cerro Placeres, donde durante esta tarde-noche se ha desarrollado un amplio operativo policial de la Policía de Investigaciones, también de Carabineros, y que habría permitido dar con el paradero de 3 personas que estarían vinculadas con el asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares la madrugada del domingo en el sector de Belloto Sur, en Quilpué. Estamos a la espera de la vocería por parte de la Policía de Investigaciones, que en cualquier minuto va a venir a conversar con nosotros, a entregar mayores antecedentes, pero lo que sí se puede confirmar es que son 3 los detenidos. 2 de estos detenidos que se pudieron encontrar en este sector de la parte alta de Valparaíso serían también prófugos desde el año 2021 de esta fuga masiva que ocurrió en la cárcel de Valparaíso. Vamos a poder preguntarle también a la Policía de Investigaciones sino que nos pueda confirmar esta información preliminar, que es la que tenemos, pero sí, dejando en claro que son 3 detenidos los que estaría prácticamente confirmado estaban involucrados en el asesinato de la suboficial mayor. Habían varios operativos que se habían desarrollado durante los últimos días en la parte alta de Valparaíso. La noche de este martes finalmente entregan frutos y se logra la detención de estas 3 personas, Mónica. Sí, en total entonces serían 6, porque ya habían 3 detenidos más 3 nuevos. Entonces, evidentemente comienza el proceso, el control de detención, después más adelante el proceso de imputación y los plazos también para las investigaciones que se van determinando preliminarmente, que pueden ser ampliados también si la Fiscalía sí lo determina. Todo esto está dentro del marco de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Es en el contexto además del asesinato en medio de un procedimiento policial por un robo de esta carabinera Rita Olivares. Hemos visto hoy día también, hemos sido testigos nuevamente del dolor de la familia, de sus compañeros, Giselle. Todo esto en el contexto del funeral que se ha realizado hoy día. Una carabinera además que ha dejado 2 hijos, que ha dejado una comunidad, un país de luto también, y que además ha sido, como tradicionalmente es costumbre, de manera de homenaje también y de apoyo a su familia, ha sido ascendida también después de manera póstuma, ¿no? Y en este contexto entonces es que hace unos minutos les confirmamos de la detención de 3 personas. Estamos a la espera también de que se entregue la información de manera oficial, pero en total ya sabemos, son 6 hasta el momento los detenidos por el asesinato de esta carabinera, lo decíamos entonces, y tú te encuentras ahí en Valparaíso, en esta unidad, en esta unidad y la PDI en este operativo, además en Los Cerros, ha logrado estas 3 detenciones, Giselle.
Sí, 3 detenciones, como te decía yo, que se venían trabajando hace ya varias horas durante la tarde de ayer, la noche de ayer también, durante la noche del domingo se había llegado hasta la parte alta de Valparaíso, es lo que nos habían informado, pero eran operativos obviamente en el máximo resguardo de la información, porque se sabía que estas personas estaban en este lugar, que se concreta durante esta jornada finalmente la detención de estas 3 personas que, como yo te señalaba también, 2 de ellos estarían involucrados en la fuga ocurrida en el año 2021 de la cárcel de Valparaíso, lo que se suma a uno de los detenidos que ya están con su control de detención ampliado, que también formaba parte de este grupo de reos que se habían fugado del recinto penitenciario porteño. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos minutos, Mónica? Personal de la Policía de Investigaciones se nos acercó para comentar que van a venir a conversar con nosotros, nos van a entregar las informaciones en el lugar, están recabando los últimos antecedentes y por la calle que ustedes ven donde se encuentran los vehículos y también personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, debería pasar una caravana de la Policía Civil con estos 3 detenidos que van a ser trasladados seguramente a la constatación de lesiones y luego ponerlos también a disposición de la justicia. Recordemos que durante la jornada de mañana estaba programado la formalización de los 3 detenidos que se tenían hasta el día de hoy, que se había ampliado el control de detención de 2 de ellos por 72 horas y de un tercero que había sido detenido durante la jornada de ayer y que se le realizó hoy día el control de detención. Los 3 se encuentran recluidos, 2 en la cárcel de alta seguridad de Santiago y uno también en el recinto penitenciario de Rancagua. Ellos van a participar de manera telemática de esta formalización, pero ahora vamos a tener más información porque vamos a saber qué va a ocurrir con el control de detención de estas 3 personas, si se va a ampliar el plazo o no, y qué va a ocurrir finalmente también con la formalización de quienes estaban programadas para la jornada de este miércoles, pero es lo que ha ocurrido acá en la parte alta de Valparaíso, en el Cerro Placeres, en el sector del pasaje Las Palmas. Ustedes deben de estar viendo en imágenes en las conversaciones de la Policía Civil que están junto al equipo de Relaciones Públicas, de Comunicaciones también, que van a venir próximamente a conversar con nosotros para poder entregar estos detalles de estas detenciones. Un harto trabajo, decía ayer la fiscal a cargo del caso, que estaban en distintos puntos y en distintos focos apuntando para poder dar con el paradero de estas personas que estaban posicionadas todas y con sus antecedentes claros y sus órdenes de detención en el lugar de los hechos. Es lo que está ocurriendo y estamos a la espera, claro, los vemos ahí que están realizando llamadas telefónicas, que están coordinando los últimos movimientos para poder, por una parte, trasladar a estos 3 detenidos y también poder entregar información a nosotros, a la prensa, de cómo ocurren estas detenciones, de quién se trata y mayores antecedentes con respecto a la detención que se produce durante esta jornada acá en Valparaíso. Hay información preliminar que estamos esperando que la confirme la Policía de Investigaciones, que es lo que han dicho, que van a hacer una declaración que estamos esperando. Pero sí sabemos que son 3 sujetos que se suman a 3 más que ya estaban detenidos, ¿no? Y que es en el contexto de un operativo de la Policía de Investigaciones. Lo digo en condicional porque información preliminar indicaría que uno de ellos al menos estaría relacionado con otro de los ya detenidos con lazos familiares entre ellos. Y todo esto en el contexto de un grupo que se fuga, como tú mencionabas, además, el 2021 de la cárcel de Valparaíso. Esto ha puesto nuevamente también en el tapete, ha vuelto la discusión también respecto de quienes están prófugos de la justicia y que vuelven además a cometer delitos, de esas personas que no deberían estar en las calles, que deberían estar cumpliendo su condena y que se mantienen como prófugos de la justicia. No es el caso de todos los detenidos por el asesinato de la carabinera Rita Olivares, pero sí es el caso de al menos, hasta ahora decimos eventualmente, al menos 2 de ellos, de los nuevos detenidos, y con relación familiar con uno de los que ya estaba detenido por el asesinato de esta carabinera, Giselle.
Sí, así es. Esa es la información preliminar. Al menos uno de ellos tendría un lazo familiar con el primero de los detenidos por este hecho, lo que ocurrió durante la madrugada y que fue detenido durante la madrugada de este domingo recién pasado. Claro, se está verificando los antecedentes, existen informaciones preliminares, pero lo cierto es que vamos a esperar que la Policía de Investigaciones pueda entregar los datos certeros, los antecedentes. Y que contarte, Mónica, que nos vamos a tener que desplazar en unos minutos más porque nos van a mover de acá del lugar donde estamos porque tienen que también terminar con su procedimiento. Nosotros les vamos a estar informando de lo que puede ocurrir en los próximos minutos. Probablemente la vocería se va a aplazar para algunos minutos más porque están afinando los últimos detalles. Vamos a ir una pausa mientras seguimos atentos a lo que ocurre ahí. Recordar que en un inmueble en el Cerro Placeres, todo esto en la región de Valparaíso, se detiene por parte de la Policía de Investigaciones después de un operativo, un intenso operativo, a 3 sujetos, todo esto en el contexto del asesinato de la carabinera Rita Olivares. Estamos a la espera entonces de que se entregue la información final. Estamos viendo cómo pasa la fiscal a cargo del caso también, junto a personal de la Policía de Investigaciones. Está Giselle Vergara en el lugar y lo decíamos, todo esto en el contexto de la investigación que ha sido intensa. Ya en total son 6 las personas detenidas, todos hombres, a raíz del asesinato de la carabinera Rita Olivares. Evidentemente llega la fiscal también para imponerse de estas diligencias, para constatar los datos de estas personas. Es un proceso de la detención, después viene la audiencia de control de detención, después viene el proceso de formalización. ¿Pueden ser después, durante el proceso investigativo, reformalizados? Sí, pueden, efectivamente. Y después recién comienza la investigación. Posteriormente vienen las partes, si es que se llega a aquello de acusación. Esto es un proceso inicial, estamos en el proceso de detención. Ahora sabemos de 3 sujetos por parte de la Policía de Investigaciones en un inmueble emplazado en el Cerro Placeres, todo esto en Valparaíso, tras además una orden de detención evidentemente emanada del Juzgado de Garantía de Quilpué. Recordar que es asesinada esta carabinera justamente en Quilpué en el contexto de un operativo policial. Vamos a la pausa y regresamos con esta información. Bueno, y seguimos atentos, por supuesto, en CNN Chile, lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso. Dar cuenta de que siguen trabajando intensamente en esa región a raíz de la detención de 3 sujetos. Se ha producido no hace mucho, en algunos momentos, en el Cerro Placeres, a raíz de un operativo de la PDI. 3 nuevos detenidos en el contexto del asesinato de la carabinera Rita Olivares. Son 6 en total y eventualmente la información preliminar apunta a la relación familiar de uno de ellos con uno de los detenidos y que serían también parte de lo que constituyó una fuga en el 2021 de la cárcel de Valparaíso. Información de la cual vamos a tener más antecedentes y se los vamos a entregar apenas hable la Policía de Investigaciones. Hasta el lugar ya llegó también la fiscal a cargo del caso. Tenemos a nuestros equipos desplegados para entregar la información, pero en concreto con estos 3 nuevos detenidos ya son 6 entonces quienes están bajo detención a raíz del asesinato ocurrido en Quilpué en medio del contexto de un operativo policial por un robo del asesinato de la carabinera Rita Olivares. Termina CNN Prime, viene, por supuesto, el tiempo, CNN Tiempo y luego Futuro 360 y seguimos muy atentos a lo que ocurre, por supuesto, en Valparaíso. Martes 28 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Interrumpimos la programación habitual de CNN Chile para entregarle información con respecto a esta detención que se produjo durante la tarde-noche de este martes acá en Valparaíso, en el sector del Cerro Placeres. 2 personas finalmente son las involucradas en el asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares en la madrugada del pasado
domingo. Dos personas, como yo les decía, involucradas en este asesinato, que fueron detenidas durante esta noche, y una tercera persona, una mujer, pareja de uno de los detenidos, que habría actuado de encubridora. Sabiendo la situación que había ocurrido, los escondió en su domicilio durante todos estos días. Tenemos declaraciones de la fiscal a cargo del caso, Mónica Arancibia. Pasemos a escuchar sus palabras con respecto a esta detención y a los vínculos también con quienes ya estaban detenidos. El día de hoy, personal de la PDI, a cargo del grupo de la Brigada Homicidio y todo el personal de apoyo, como ustedes han podido ver, hicieron un operativo buscando a dos de los involucrados en los hechos. Se logró la detención de ellos gracias al trabajo, en coordinación también, y se obtuvieron las órdenes respectivas para poder ingresar a los domicilios, y se logró la detención de dos personas, sin perjuicio que se detuvo una tercera como encubridora. Como encubridora. ¿Estas personas, fiscal, estas personas se habrían fugado de la cárcel de Valparaíso? Sí, los dos detenidos son parte del grupo que se había fugado de la cárcel de Valparaíso el año 2021. ¿Y la tercera persona por qué está como encubridora? ¿Nos podría dar detalles? Encubridora por haber prestado cobertura y fuga a los culpables, haberlos refugiado sabiendo que estaban justamente prófugos de la justicia. Sí, dos personas detenidas entonces involucrados en el asesinato de la suboficial Rita Olivares. Los dos se habían fugado también de la cárcel de Valparaíso en el año 2021. Se suman al primer detenido que también se había fugado de la cárcel de Valparaíso en esa misma instancia, y uno de los detenidos de esta noche tiene una relación de parentesco con el primer detenido por este asesinato. Tenemos también declaraciones de la Policía de Investigaciones, que también entregó detalles del procedimiento, un procedimiento que hoy día concluye de manera exitosa, pero que ya se venía realizando desde todos los días anteriores, específicamente en la parte alta de Valparaíso, porque existían los antecedentes de que estas personas se encontraban en estos sectores. Pasemos a revisar sus declaraciones. Se detuvo a tres personas, ¿ya? Dos hombres, uno de 24 y 25 años, con antecedentes policiales, con los dos con quebrantamiento de condena, ya, quienes se habrían fugado de la cárcel de Valparaíso el año 2021, y la mujer habría pasado por encubridora, que es pareja de uno de los sujetos. Se pudo incautar una escopeta, dos pistolas, arma de fuego, una .40 y una 9 milímetros, diferentes tipos de munición, además de drogas y elementos electrónicos. No hubo enfrentamiento por parte ni de los detenidos ni de la policía. Parte de lo que ocurrió durante esta noche aquí en el Cerro Placeres de Valparaíso durante la jornada de mañana. Control de detención de estas dos personas y la formalización de los otros tres detenidos, al menos hasta este momento. 5 personas detenidos por el asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares, ocurrido el domingo pasado en la comuna de Quilpué. Nosotros continuamos con la programación oficial de CNN Chile. Buenas noches.